Mi nombre es Luberdas. Mi nombre es Luberdas. Hieronymus van Aken, más fácil digamos el Bosco, nace en 's-Hertogenbosch, que es una localidad en los Países Bajos actuales, hacia 1450, no se sabe exactamente la fecha, y muere en 1516 en esa misma ciudad. Él proviene de una familia de 6 generaciones de pintores oriundos de Aquisgrán, de ahí Van Aken, y luego se trasladan al ducado de Güeldres, también en los Países Bajos, y finalmente terminan en 's-Hertogenbosch. Se sabe poco y nada del Bosco. Lo que hay de él son referencias escritas de la cofradía en la que participó durante casi toda su vida y que, bueno, datan obviamente, por ejemplo, cuando se casó, cuando murió, pero no hay muchas más referencias de él. Bueno, era una época donde tampoco había tanto registro y mucho menos meticuloso. Vamos a la extracción de la piedra de la locura. Resulta que allá por la Edad Media se creía que la locura se alojaba en forma de piedra, una calcificación en el cerebro. Con lo cual había una creencia popular de que si te extraían esa piedra te sanabas. Esta práctica tipo trepanación, no podríamos decir lo que era médica, existía y se realizaba. Y parece que la idea pegó bastante fuerte en los Países Bajos, de donde es el Bosco. Con lo cual nos encontramos con esta pieza. Y veamos qué es lo que nos cuenta el Bosco acá. Lo primero que vemos es que esta escena está en un ambiente rural, sobre una llanura que está más elevada. Se puede ver de fondo 2 ciudades, se ven las torres de las iglesias, pero la ciudad está lejos. Esto sucede en el ámbito de los campesinos. Y es justamente un campesino nuestro paciente, quien está ahí. No tiene los huecos, los tiene ahí a un costado de la silla, es gordo, es viejo, está todo medio despatarrado en la silla, está atado porque, bueno, le están haciendo la operación. Y detrás de él lo que tenemos es el cirujano, quien está extrayendo la piedra de la locura. Ahora, vamos a detenernos un poco en cómo está representado por el Bosco. Lo primero que vemos es que tiene un embudo invertido en la cabeza. Eso es símbolo de charlatanería, de falsedad. Es decir, ya tenemos ahí la pauta de que claramente esta práctica era hecha por charlatanes, por personas que, digamos, sacaban ventaja de lo que pasaba o de las creencias populares en el mundo rural. Y así como el embudo es el símbolo del engaño, vemos también que esta persona, en vez de tener su saco de dinero colgado, tiene una jarra, lo cual también apoya cierta idea de necedad o de que es tonto. Se supone que si uno lleva ahí algún tipo de líquido se le va a derramar, y también demuestra que, bueno, no tenía dinero y que por tanto estaba tratando de conseguirlo. Y asisten a esta escena casi en calidad de testigos, porque están ahí mirando, un fraile y una monja que tiene un libro cerrado en la cabeza. Esto nos permite distintas interpretaciones. Por un lado, si el libro claramente está cerrado, es porque la sabiduría no está asistiendo a este momento. También por otro lado decís, bueno, ¿por qué lo tiene el fraile y la monja que están ahí de alguna manera representando la religión? Bueno, podemos pensar que son igual de ignorantes y una crítica a la iglesia desde ese punto de vista, o simplemente que la iglesia está ajena a ese tipo de prácticas. Lo podríamos mirar de las dos maneras. Y acá asistimos a algo bastante curioso en esta escena, y es que lo que le está extrayendo al paciente no es una piedra, sino es un tulipán de lago. El tulipán como tal empezó a germinar en Holanda hacia fines del siglo, hacia 1590 y tantos, con lo cual está claro que este es un tulipán trucho, digamos, era una flor que se conocía en ese momento y es llamada tulipán de lago. ¿Y por qué es curioso esto? Porque lo que aparece ahí es una flor, y de hecho sobre la mesa hay otra flor que ya se supone que se la extrajeron a otro campesino que pasaba por allí. Lo que permite interpretar es que quizás lo que se le está extrayendo a esta persona no es la locura, es decir, no es un problema de demencia, sino que es la lujuria o algún tipo de deseo sexual desmesurado. A ver,
En la Edad Media, locura se le decía a cualquier cosa que estuviera fuera de norma. Podía ser un enamorado, podía ser alguien que realmente tuviera problemas demenciales, podía ser alguien que le doliera la cabeza. Simplemente cualquier cosa que estaba fuera de la norma se interpretaba como locura. Y entre ellos, por supuesto, la lujuria, el deseo sexual, los pecados capitales en general. Esto se refuerza porque nuestro campesino, donde tiene su saco de dinero, tiene cruzado una daga, lo cual es símbolo de la sexualidad. Y si a este contenido erótico sexual le ponemos la frase "mi nombre es Lúberdas", ahí nos tenemos que poner a pensar un poco más de qué estamos hablando. A ver, esta escena está rodeada por una especie de marco pintado. Ese marco pintado arriba dice "maestro, quítame pronto esta piedra", y debajo dice "mi nombre es Lúberdas". Y acá empiezan todas las acepciones de Lúberdas. Básicamente se traduce como tejón, castrado, literal. Ya no. Se queda alguna. El tejón, das, también se interpreta la palabra o se traduce como perezoso, vago, haragán, porque es una criatura nocturna que poco hace. Y Lúber también se usaba en la época como un apodo de las personas vagas, perezosas, estúpidas. Pero la gente que estudia estas cosas fue un poco más allá y se sabe que el verbo luben significa castrar. Entonces es muy probable que no estemos asistiendo a la extracción de la piedra de la locura, sino que estemos asistiendo a una especie de castración, a una especie de curación que ayudaría a esta persona a librarse de sus deseos sexuales. Y ahora llegamos al momento en el que nos preguntamos en qué se inspiró el Bosco para pintar esto. Bueno, resulta que en 1494 Sebastián Brandt publicó un libro que fue muy famoso, titulado El barco de los locos. Toda esta idea de la nave de los locos estaba dando vueltas por allí. De hecho, ese libro no solo fue ultra famosísimo, sino que hasta además lo pintó Albert Durero. A ver, lo que trataba ahí era un poco de todos los pecados, se hacía eco de todos los pecados que él en ese momento veía en la humanidad y bueno, fue realmente una lectura que pegó bastante en toda Europa. Y de hecho, en 1490, el Bosco, un poco inspirado en este libro, pintó una pequeña tabla llamada La nave de los locos. Es decir, el tema ya le estaba dando vueltas en la cabeza al Bosco, no solamente por esta obra, sino por otras tantas que se le pueden llegar a venir a la mente, digo, El carro de heno, El jardín de las delicias. Hay bastante en su idea, en su concepción, de tratar estos temas un poco al borde, ¿no? Con una mirada bastante crítica. Pero bueno, todos sabemos que ningún pintor en esa época pintaba para colgar en la pared o ponerlo en su tienda de ventas. Pintaba por encargo. Y acá viene la cosa interesante es que ¿quién le va a encargar una escena de este tipo al Bosco? Bueno, no por el Bosco, no porque claramente era alguien súper famoso, sino porque es una escena que no se acostumbraba en ese momento. Y resulta que, 2 puntos, ahí viene la historia. Felipe de Borgoña era el hijo ilegítimo de quien fuera el duque Felipe el Bueno, quien había fundado la Orden del Toisón de Oro. Resulta que para el año 1501 Felipe de Borgoña recibe la Orden del Toisón de Oro de su padre y parece que es en este marco que él le encarga a el Bosco que hiciera este cuadro. La temática no la conocemos, pero lo que sí nos queda claro es que el formato que tiene una forma de espejo, una manera de reflejar lo que él quería mostrar, pero también tiene ese marco negro con letras doradas que miren ustedes a qué nos recuerda. Sí, son los distintos escudos, el formato de los escudos de quienes recibían la Orden del Toisón de Oro. Es decir, parece bastante acertado entender que Felipe de Borgoña lo encargó como homenaje a su propia recepción de esta orden y de hecho incluso se cree que le dio ciertas indicaciones para que esto pareciera un escudo, es decir, que no estuviera texturado, está como casi como policromado, o sea, hay toda una idea de escudo que está detrás de esto en ese formato. A todos nos da una gran curiosidad de por qué a Felipe el Bueno se le pudo haber ocurrido este tema, porque si está claro que dio indicaciones para que tuviera un formato de escudo, me imagino que habrá tenido mucho que ver también en la elección del tema.
quizás para reflejar la estupidez humana, que el Bosco para eso era fantástico, no nos cabe ninguna duda, quizás para hacer algo risueño respecto a la idea de la lujuria, del deseo sexual, no lo sabemos. Y ahora vamos con algunas perlitas. Resulta que en el año 2016 se cumplieron 500 años de la muerte del Bosco, con lo cual esto habilitó una serie de muestras, convenciones, exhibiciones, y también son momentos que se aprovechan para repasar, revisar, analizar producciones, documentos que tengan que ver, en este caso, con el Bosco. En Holanda se creó un grupo de investigación llamado Bosch Research and Conservation Project, que apostaba, por supuesto, a realizar este tipo de tareas investigativas, sobre todo porque el Bosco se conoce bastante poco. Este grupo envió estudiosos y demás a analizar las piezas que creo que son 6 o 7 que tiene el Museo del Prado, es decir, tiene una muy buena producción del Bosco. Se hicieron análisis de pigmentos, de endocrinología. De endocrinología es la ciencia que estudia las maderas. Estas obras están hechas sobre maderas para saber, para poder datar cuándo esa madera estaba en condiciones de ser pintada, de dónde provenía, etcétera, etcétera. En el caso de la extracción de la piedra de locura, se dijo que la madera estaba en condiciones de ser pintada para 1488, lo cual cierra perfectamente con la fecha de datación de la obra entre 1501 y 1505. Justo cuando el Museo del Prado está por inaugurar su muestra, que fue en mayo del 2016, este grupo publica los resultados y la extracción de la piedra de la locura junto a la mesa de los pecados capitales y a las tentaciones de San Antonio quedan desatribuidas del Bosco, es decir, dicen que no son del Bosco. En el caso de la extracción de la piedra de la locura, dicen que no es del Bosco, sino que es una copia posterior de hacia 1530 de la obra del Bosco perdida. Y quien hizo esta copia es anónimo. Bueno, el escandalete que se armó, o sea, en el Museo del Prado, bueno, como cualquier museo, si uno está convencido de las pruebas, se cambian las atribuciones, se modifican, eso es algo que sucede todo el tiempo cada vez que se investiga, pero en este caso consideraba que no había suficiente información y que tampoco le permitieron acceder a toda la documentación. Conferencia de prensa, medio, un escándalo. Como dice un profesor mío, lo que importa es que la obra está buena y es una belleza y es fantástica, pero sí, realmente igual estos temas son súper delicados, sobre todo cuando uno deja de atribuir a un pintor como el Bosco 3 obras. Si el museo tiene 6 y 3 te las desatribuyen, bueno, vamos, tiene que estar más que bien documentado. Según el Museo del Prado, no hay ningún tipo de análisis, ni de la madera, ni de los pigmentos, ni nada que diga que no es del Bosco. Es decir, a ver, estos análisis no te dicen quién lo pintó, pero sí te puede decir si es acorde la fecha. Estaría bueno, si quieren algún día podemos hablar un poco de este tipo de investigaciones, de qué análisis se hacen de las obras, para obtener dataciones, para obtener técnicas, estilos. Si les interesa me lo dejan en los comentarios. Bueno, les armó un lío bárbaro. La verdad es que el Museo del Prado lo sigue atribuyendo al Bosco, lo defiende a capa y espada porque no encuentra, según ellos, ningún otro tipo de crítica, pero bueno, son cosas que pasan cuando llegan estos centenarios que uno cree que es todo maravilloso, se arman a veces unos cotolengos interesantes. Por último, y lo importante es que volvamos a la obra, la verdad es que el Bosco inaugura con esta obra toda una temática que no existía. A ver, hasta ese momento, estamos hablando de fin de 1400 y pico, inicio del siglo XVI, los temas que se frecuentaban tenían que ver en general con costumbres religiosas, con la nobleza, con la mitología, digamos temas elevados, si se quiere decir. Pero a nadie se le iba a ocurrir pintar una actividad que sucede en el campo rural, con esta idea de ignorancia, con esta idea del campesinado bruto. El Bosco inaugura todo esto en un entorno muy natural. Y también lo inaugura con una crítica muy probablemente a la iglesia, con una crítica a los charlatanes y con una crítica a los pecados que él veía en ese momento. Y además de eso incorpora esta idea de el formato con un óvalo como si fuera un espejo en el que uno se ve reflejado y también el acompañamiento con palabras para dar cuenta o alguna pista de qué podía ser lo que sucedía en esa obra. Sin duda una pieza increíble. Algún día tienen la oportunidad de ir al Museo del Prado.
Van a ver el tumulto donde está el Jardín de las Delicias. Al costadito está las Tentaciones de San Antonio. La extracción de la Piedra de la Locura. Es una delicia ver estas piezas. Nos vamos despidiendo del Bosco, de quien hay mucho para hablar. Bosco es uno de esos pintores que depende de qué obra le entres te puede hasta doler la cabeza. Como por ejemplo el Jardín de las Delicias, pero tiene algunas obras que son fantásticas. Las Tentaciones de San Antonio Abad, creo que por ahí las traemos pronto por este canal. Muchas gracias como siempre por haber llegado hasta aquí. Siempre comentarios, críticas constructivas o ideas para nuevos temas son bienvenidos si es que les interesa algo. Creo que la idea de la investigación, bueno, por ahí no es analizar un cuadro, pero está bueno, cuéntenmelo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse y qué más tengo que decir. Bueno, mis contactos ya los tienen, los he dejado por aquí a lo largo del video. Así que muchas gracias. Adiós.